anuncio, el sábado 13 y el sábado 20, el grupo de evangelismo liderado por sus líderes van a estar saliendo a evangelizar de este lugar y la invitación está abierta para toda la iglesia. Amén. Ellos van a estar repartiendo un folleto que me dieron aquí, me alcanzó Mauricio, Navidad en el corazón, y van a estar, tiene tarjeta de decisiones, así que ahí se anota el teléfono para después llamarlos, y va a ser un tiempo de mucha bendición. Ore por eso, porque la iglesia crece cuando vamos por las almas. Amén. Declaramos salud, sanidad completa sobre todos aquellos que están enfermos. Recuerde que estamos recogiendo la canasta de Navidad. Lo vamos a hacer este domingo y el domingo entrante. Y el domingo que viene tenemos bautismos. Amén. Muy bien, Juan capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hay una imagen que yo le pedí a Federico que ponga allí porque es del personaje que vamos a estar hablando. Ese es Nicodemo. Dice, Nicodemo lo tenía todo: fama, dinero y religión, pero estaba muerto. O sea, ¿qué le servía a Nicodemo tener todo si estaba muerto? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3 del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No vamos a detenernos mucho tiempo en esta mañana en el tema del nuevo nacimiento, sino que vamos a repasar más bien los versículos 14 y 15 que leímos al final. Es interesante esta historia que le ocurrió al pueblo de Israel y ahora vamos a ver. Y Jesús hace eso para ilustrar su propia obra de salvación en la cruz del Calvario. Sin embargo, como un buen maestro o un buen predicador, siempre tiene que ver el texto en el contexto. Vamos a repasar rápidamente los versículos anteriores del 14 y del 15. Jesús, a través de Juan, introduce este relato señalando que Nicodemo era fariseo. Es decir, que Nicodemo pertenecía a la secta más rigurosa, más estricta, más legalista y más religiosa del pueblo de Israel. Ahora bien, Nicodemo no era cualquier fariseo, porque el mismo Juan nos dice que era un principal de los judíos.
Así que muy probablemente Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que es algo así como ser miembro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, ya que en el Sanedrín los principales fariseos que estaban allí dictaban las leyes y hacían justicia según ellos creían. Así que Nicodemo no era cualquier fariseo, era un principal de la sinagoga que pertenecía al Sanedrín, es decir, tenía autoridad. Amén. Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras, porque en el versículo 10 Jesús le llama y le dice, ¿no eres tú maestro de Israel? No era uno cualquiera. Y recuerden que en ese tiempo no todos tenían acceso a una Biblia, no todos tenían acceso a la palabra de Dios. Nicodemo conocía muy bien las Escrituras, le dice que era maestro. Además de todo esto, a diferencia de otros fariseos, Nicodemo tenía a Jesús en muy alta estima. El versículo 2 dice que vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú estás haciendo si Dios no está con él. Así que, Señor, yo estoy convencido de que tú vienes de parte de Dios. A la vista fariseica, este hombre tenía el cielo ganado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La influencia farisea de ese entonces era tan grande que se solía decir en Israel que si solo 2 personas irían al cielo, con seguridad, una iba a ser un fariseo. Así que Nicodemo tenía a la vista humana el cielo ganado. Él conocía la palabra, él tenía influencia, él era un maestro en Israel, él pertenecía al Sanedrín, él era principal de la sinagoga. A la vista humana, él tenía el cielo ganado. Así que no hay nada más lejos de la realidad. ¿Cómo podemos asegurar eso? Es que Jesús le dice, Nicodemo, en el versículo 3, y lo estoy pasando rápido porque quiero llegar a los versículos que le dije, 14 y 15, que es donde vamos a hacer énfasis hoy. Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Así que Nicodemo, a pesar de su religiosidad, a pesar de la buena reputación que vos gozás, a pesar de la buena posición de privilegio, y aunque conocés las Escrituras, tú debes comprender que todo ser humano nace muerto en sus delitos y pecados y que necesitas que te hagan de nuevo. Es decir, tener un nuevo nacimiento. ¿Cómo? El versículo 6 lo dice, por el poder del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ese momento Nicodemo era nacido de la carne, pero aún no había nacido espiritualmente. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora Nicodemo está más confundido que antes. Él no logra comprender que este nuevo nacimiento del que Jesús le está hablando, y tampoco logra comprender cómo ocurre. En el versículo 9 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y claro, él quería entender, él quería comprender, ¿cómo puede hacerse esto? A lo que Jesús le responde en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Antiguo Testamento hablaba de esto en diferentes maneras, y recuerden que Nicodemo era un experto en las Escrituras, era un principal de la sinagoga, era un fariseo y era el maestro de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 36, Dios prometía circuncidar el corazón de su pueblo. Hay una placa allí que dice así, Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que en el Antiguo Testamento hablaba del nuevo nacimiento. Y aunque este hombre conocía las Escrituras y era maestro, no podía entender. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 26, hay otra placa allí, Dios promete poner un espíritu nuevo. Y dice así, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esas cosas
estaban hablando del nuevo nacimiento. Así que esta enseñanza no era nueva, pero los judíos no podían comprenderla a causa de su ceguera. Ni siquiera Nicodemo, a pesar del conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, se había dado cuenta. Por eso el versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Ese era el problema. ¿Cuál era el problema? A pesar de toda su decencia, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de su posición social, a pesar de tener en alta estima a Jesús, Nicodemo era parte de esa secta que no reconocía a Jesús como el Mesías prometido y esperado por el pueblo de Israel. Ese era el problema, no recibís nuestro testimonio. Recibir, el texto que cabe perfectamente aquí es Juan 1, 11 y 12, próxima placa. Dice así, a lo suyo, es decir, a su pueblo, vino, pero los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Va conectando el nuevo nacimiento. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos su sacrificio, nos arrepentimos de nuestros pecados y dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Así que creer y recibir es justamente lo mismo. Ahora, Nicodemo no podía entender. ¿Por qué no podía entender? Porque no creía. Versículo 13 de Juan, la próxima placa. Por favor. Dice así. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nicodemo no podía entender porque no había tenido un nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿cuánta gente hay en la calle que dice creer en Dios? Yo recuerdo que fui católico desde que mi madre me bautizó, los católicos, tomé la comunión, la confirmación, entraba al templo, me arrodillaba delante de la estatua, miraba a la Virgen. Mi madre solía llevar una Virgen que se le prendía unas velas allí y la tenían prendida, y yo dormía en el comedor porque la casa de mis padres no tenían cuarto suficiente, eran 5 hermanos en un sofacama, y yo dormía y abría los ojos, así estaba la Virgen con la vela prendida ahí mirándome. Pero no había nacido de nuevo. Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder entender el nuevo nacimiento. Ese es el qué de la cuestión. Nicodemo no puede entender el nuevo nacimiento porque no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo alguien que no ha nacido de nuevo va a entender el nuevo nacimiento? Pero Dios es bueno siempre y Él nos da diferentes cosas. Versículos 12 y 13 de Juan 3 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora bien, Nicodemo, yo no puedo enseñarte más porque tú no has nacido de nuevo. Y aquí se pone buena la cuestión. Nicodemo, a causa de tu incredulidad, yo no puedo hablarte más sobre esto porque como no naciste de nuevo no vas a poder entenderlo. Próxima placa, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, miren qué interesante, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, ¿quién es? El hombre sin Dios, el hombre que no nació de nuevo. Por eso no dice, ¿y a qué vas a la iglesia? Ahora vas a la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia? Yo no entiendo. Entonces, claro, se extrañan de que ya no vayas más a los bailes, de que ya no te drogues más, de que ya no tomes más. Y ellos no comprenden que ahora tú has nacido de nuevo, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos nueva criatura en Jesucristo. Jesucristo entró a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón
y nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, alejados de la ciudadanía de Dios, sin futuro y sin esperanza. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora bien, Nicodemo le había pedido a Jesús en el versículo 9, explícame por favor cómo se hace esto. A lo que Jesús le dice, Nicodemo, yo soy la única persona autorizada de hablar de las cosas del cielo porque yo soy el que bajé del cielo. Cuando intentaba explicarle el evangelio a mi mamá decía, sí, tráeme uno que haya vuelto de allá para contarme porque yo no conozco a ninguno. Y yo dije, sí, yo conozco a uno que descendió del cielo, se hizo hombre, se paseó por esta tierra, murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado en los lugares celestiales con nuestro Señor. Mi mamá decía, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso yo me reía en esta mañana cuando decía, Señor, quizás algunos quieren otra cosa. Pero también la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Debemos anhelar o debemos esperar que cada vez que asistamos a una iglesia, quien sea que está al frente predicando, nos hable la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y de repente alguien viene a la iglesia deseando matarse porque no puede más con su tristeza, con su angustia, con su depresión. Y una palabra de Dios lanzada como una espada desde el púlpito aleja la depresión, parte el corazón de piedra, le da el corazón nuevo y la persona entiende que hay esperanza en Jesucristo. Por eso los púlpitos no son para contar otra cosa, para hablar otra cosa que la palabra de Dios. Para lo demás tenemos otro tiempo, nos juntamos a comer un asado y hablamos de otras cosas. Pero en la iglesia, el pastor, el predicador, el líder tiene que predicar la palabra de Dios, que es más que suficiente para que una iglesia crezca. Y si la iglesia se enamora de la palabra de Dios y si la iglesia se prepara como vimos hace un rato, entonces vamos a tener ministerios firmes, estables, constantes, que sean capaces de enseñar a otros con una sana doctrina que tanto escasea por estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Yo si no, en mi tiempo de oveja, que ahora sigo siendo oveja, el pastor también es una oveja, yo anhelaba que me predicaran la palabra de Dios. Y hoy en día los cultos se han resumido a gritar, saltar, sí, todo está bien, adorar al Señor, todo lo que respira alaba al Señor. Pero la palabra de Dios en la Reforma se había quitado el púlpito del lugar, la gente no tenía Biblia, solamente el sacerdote de espaldas a la congregación ministraba lo que él decía, pero cuando se reformó, lo primero que se hizo, se volvió el púlpito al centro del altar, de la plataforma para que la gente escuchara la palabra y la palabra que es viva produjera en ellos la fe suficiente para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque no nos movemos por fábulas ni por cuentos inventados, sino por la palabra del Señor. Así que, Nicodemo, yo soy el único que bajé del cielo. Ahora bien, Nicodemo, yo no puedo enseñarte más porque tú no has nacido de nuevo. Nicodemo, a causa de tu incredulidad no puedo hablarte más sobre esto, porque como no naciste de nuevo no puedes entender. Bien, ¿qué hacemos con Nicodemo? O con cualquier pecador al cual queremos compartir el mensaje del Evangelio y presentarle a Cristo. ¿Cómo hacer que el pecador entienda las cosas del nuevo nacimiento si aún no ha nacido de nuevo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué dilema? ¿Cómo haríamos? Veamos que Jesús no le dice, bueno, Nicodemo, hasta aquí hemos llegado. Yo ya no puedo enseñarte porque no has nacido de nuevo aún. Cuando nazca de nuevo, vení, te explico. Miren lo que hace Jesús. Le explica a Nicodemo lo que él habría de hacer en la cruz del Calvario para remover la ira de Dios sobre nosotros a causa del pecado y de esa manera proveer para nosotros el nuevo nacimiento. ¿Cómo le explicó entonces? Lo hace a través de una historia sorprendente. Próxima placa. Juan 3, 14 y 15. ¿Ve bien ahí? Él le dice, mira Nicodemo,
ya que vos conocés tanto las Escrituras, ya que vos sos un maestro de Israel, ya que sos el principal de la sinagoga, ya que sos un integrante del Sanedrín, ya que seguro conocés esta historia, yo te voy a abrir los ojos a través de esta historia, porque la palabra de Dios alumbra, decía Sola, ¿no? Y dice el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que lo que hace Jesús es lo mismo que va a hacer después en Emaús en el capítulo 21 de Juan. Cuando iban aquellos dos y Él les abrió los ojos recitándole la Escritura, desde la ley hasta los profetas, y ellos cuando se dan cuenta quién es Jesús, le dice quédate, y Él partió el pan. ¿No nos ardía el corazón cuando nos recitaba la Escritura? Tiene que ardernos el corazón cuando estamos escuchando la palabra del Señor. Así que Jesús le dijo, mira qué fácil te la voy a hacer, Nicodemo. Vos conocés esta historia porque sos fariseo y principal de la sinagoga, así que, y le dice, mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El episodio del que Jesús está hablando se encuentra en Números, capítulo 21, del 4 al 9, y como no es muy largo, lo vamos a leer. Números 21, Fede. ...4 al 9. Capaz que hay alguien hoy que está escuchando por primera vez esta historia. Dios va a abrir tus ojos a través de la Escritura. Dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué ignorante era Maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. La gente se arrepiente después de mandarse las macanas. Igual está bien, ¿no? Muchos hacemos eso. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por favor, Lucía, volvé la plaquita para atrás que está con el asta así. Y vamos a ver algunas cosas por aquí. ¿Quitó Dios la serpiente? No. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Así Dios. Y no quedaba ni una de esas serpientes. Es más, en Supervivencia al Desnudo nosotros descubrimos con Lorena que comen víbora. No solo los chinos comen víbora. La hacen asada así. Dios dice, ¿están cansados del maná? Coman serpiente. ¿Las quitó? No. Sin embargo, y escuche bien, abra su corazón, que acá viene la parte importante del mensaje. Sin embargo, proveyó un medio de salvación en medio de las serpientes. ¿Me sigue hasta ahí? En respuesta al arrepentimiento del pueblo y a la oración de Moisés, Dios provee un medio de salvación para este pueblo pecador. ¿Cuál era ese medio? Una serpiente ardiente de bronce levantada sobre un asta. Ahora bien, yo quiero que miremos algo juntos aquí. La serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. La serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. No es que vos mirabas a la serpiente de bronce
voy mirando la serpiente, no me pican, no me pican, no me pican, no me pican. No. La serpiente de bronce era curativa, pero no iba a prevenir que las serpientes te mordieran. No estaba para eso. Las serpientes estaban ahí. Las serpientes eran venenosas. Las serpientes mordían. Y había un montón de serpientes. No te ibas a salvar de la serpiente. Ahora, si la serpiente te mordía, mirabas a la serpiente de bronce sobre un asta y automáticamente eras curado. ¿Me sigue hasta ahí? Es lindo esto. No era preventiva, es decir, mirar a la serpiente de bronce no iba a impedir que te mordiera. Versículo 8 dice eso. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, mira a ella y vivirá. Escuche, era después de la mordedura, con el veneno corriendo por las venas, ellos tenían que mirar la serpiente, no antes. Era después de la mordedura que los israelitas debían mirar la serpiente de bronce y vivir. Imagínate un incrédulo en el pueblo, que los hay, los hubo, los hay y los habrá. Imagínate un incrédulo en el pueblo, lo ha mordido una serpiente y en vez de creer lo que Dios dice y mirar, dice, llévenme a un hospital, me estoy muriendo, pero mira, no quiero mirar. Algunos son así, Recuerdo que le predicaron a un pai famoso acá que murió, Ayala. Fueron unos pastores a predicarle. Y él no quiso arrepentirse y al poquito tiempo murió. Qué grande es la gracia de Dios que si él hubiera dicho que sea Jesucristo y lo hubiera salvado a pesar de todos los años que le había servido al diablo. No quiero. Pero mirá a la serpiente, no quiero. Llévenme al hospital. Por supuesto, este hombre moriría en el camino, pues solo había un medio de salvación. Decí conmigo, por favor, no suelo hacer esto. Un medio de salvación. Otra vez. Un medio de salvación. En el desierto de la vida, cuando vienen las de roer, cuando se te complica, cuando está el sol más ardiente, cuando te muerde la serpiente, solo hay un medio de salvación para alejar la angustia, la ira, la depresión, los planes de suicidio y todas las cosas que la gente hace. Solamente hay un medio de salvación. Amén, me sigue, ya va enraizando ahí lo que quiero decir. No otro, ¿cuál era ese medio de salvación? Mirar la serpiente de bronce levantada por Moisés. Otra cosa interesante que debemos notar es que Dios usó un instrumento de salvación que señalaba hacia el mismo instrumento que usó como castigo. ¿Cuál era? La serpiente. Es decir, que la serpiente que fue causa de muerte, esto es, si usted le pide al Espíritu que le dé sabiduría y lo atesora en su corazón, y usted guarda lo que Dios le está diciendo hoy, mire, escuche. Es decir, que la serpiente que fue causa de muerte pasó a ser causa de salvación para el pueblo de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Otra cosa que vemos en Números 21 es lo único que debían hacer los israelitas, que era qué fácil, parece fácil, pero no era. Si ellos miraban a la serpiente levantada por Moisés, entonces el veneno no iba a tener ningún efecto sobre ellos. Solo tenían que mirar. Con esto en mente volvamos a Juan 3. Vamos a ver lo que Jesús le dijo a Nicodemo para explicar el nuevo nacimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora bien, ¿quién es este Hijo de Hombre? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Así que en Juan capítulo 3, 14, escuche bien, Jesús está hablando de su propia crucifixión. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por quién? ¿A quién representa Moisés que levantó la serpiente en Números 21? A los líderes religiosos del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Quiero que usted preste atención en Juan capítulo 8, versículo 28. Jesús hablando.
Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y él después dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando habréis levantado al Hijo del Hombre, y estaba hablando cuando lo crucificaran, entonces reconoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que el Hijo del Hombre era Jesús. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, le está haciendo entender. En el relato de número 21 queda clarísimo que el Salvador no era Moisés. El Salvador era Dios por medio de la serpiente, el número 21. Ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de sí mismo. Y no sé a ustedes, pero a mí me choca. Pero ahora vamos a ver por qué. A mí me choca un poco que Jesucristo, nuestro glorioso y poderoso Salvador, se haya comparado con una serpiente. Y a veces vemos algunos que no creemos la última Coca-Cola del desierto. A veces vemos algunos que nos creemos que somos más que los demás. Pero ejemplos os he dado, dijo Jesucristo cuando se ató la toalla en la cintura y le lavó los pies a todos los discípulos, uno por uno, incluido a Judas, que lo iba a traicionar. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Ejemplo les he dado. Entonces, ¿qué ejemplo deberíamos seguir en la iglesia? Servir. Porque aquel que se cree hacer algo, hágase servidor de sus hermanos. A mí me choca muchísimo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, todopoderoso, infinito, hermoso, majestuoso, Rey del universo, se compare con una serpiente. Comparándose con una serpiente, la serpiente era un animal maldito. Dios la maldijo en el huerto del Edén, ¿recuerdan? La primera promesa de redención, Génesis 3:15. Tú le morderás en el calcañar, pero él te herirá la cabeza. Dios había maldecido. Era un animal maldito. La serpiente era un animal inmundo en el pueblo de Israel. Pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en medio de salvación en Números 21. Ahora bien, es la serpiente que Jesús ahora está diciendo que lo simboliza. Dios podría haberle dicho a Moisés: Moisés, hazte un cordero de oro y levántalo en medio de tu pueblo para cuando las serpientes lo muerdan, el pueblo mire al cordero ardiente inmolado y sea salvo. ¿Podría haberlo dicho? ¿Hecho o no? ¿Y entonces por qué no lo hizo? ¿Y por qué hizo que hicieran una serpiente? Es interesante esto. ¿No le parece que es interesante saberlo? ¿Cuántos lo quieren saber? Bueno, vamos a verlo entonces. Así que, ¿saben por qué? Porque en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo fue hecho maldición y pecado por cada uno de nosotros. Por eso, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo de Dios fue levantado un día en el Gólgota, en el monte de la Calavera, para que todo aquel que alzara los ojos a Él y mirara, creyera y tuviera vida eterna, y la serpiente venenosa ya no lo llevara a la muerte, sino que a través del antídoto perfecto, su sangre, fuéramos limpios de todos nuestros pecados y tuviéramos entrada al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo.
El Señor fue hecho pecado y maldición por causa tuya y por causa mía. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él para que nosotros ahora podamos disfrutar de salvación por medio de la fe. 2 Corintios 5:21, próxima placa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Saben que Dios, la única justicia que puede aceptar es una justicia igual a la de Él? Por eso, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, dejó su trono y sin pecado ofreció su vida en un madero para que la justa justicia de Dios no recayera sobre nosotros, sino sobre Él. Por eso es que Isaías dice en el capítulo 53 que por sus llagas hemos sido nosotros ya curados. Y le oímos azotado, sin hermosura, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestras rebeliones cayó sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es profundo esto. Si usted logra entender esto, nunca más va a decir que no vale nada, que nadie lo quiere, que no sirve para nada. Porque Dios lo ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me siguen hasta ahí? Cristo fue hecho pecado para justificarnos. Próxima placa, Gálatas 3:13. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito, pues dice la Escritura, maldito sea todo aquel que es colgado de un madero. ¿Me sigue hasta ahí? El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición, para poder echar fuera de nuestras vidas la maldición y el pecado y presentarnos al Padre santos, justos y limpios a través de su sangre. La cruz fue el medio escogido por Dios para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros. Nicodemo estaba confundido con todo este asunto del nuevo nacimiento y ahora Jesús le está diciendo, Nicodemo, ¿te recuerdas la historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente apuntaba hacia mí. Yo seré levantado en una cruz para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios amó tanto a la humanidad que vino a morir en una cruz hecho hombre. Se hizo hombre, 100% hombre y 100% divino. Sin embargo, no se valió de ser el Hijo de Dios para pasarla bien en esta tierra, sino que no tenía dónde vivir y lo crucificaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, sortearon sus vestiduras porque estaba escrito que no las iban a dividir, no quebraron sus huesos, cumpliendo toda la Escritura. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros podamos tener vida eterna. Nicodemo, no es suficiente que me veas como un maestro enviado. Yo soy el medio de salvación. Yo soy el Salvador del mundo. Venís bien, Nicodemo, porque crees que viene de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y dice, yo voy a la iglesia, no, con los otros no quiero saber nada. Pero no alcanza con venir a la iglesia. Tenés que entender el Evangelio. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que comprender el alto precio que Dios. Por eso hay gente que está años en la iglesia y aún no entiende el Evangelio. Nicodemo tenía años estudiando las Escrituras, años yendo a la sinagoga, años cantando salmos y no había comprendido todavía la esencia del Evangelio. Y este es el Evangelio, que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Es sencillo, no la compliquemos tanto. Yo soy Jesucristo hecho hombre, en mí, solo en mí hay oportunidad, aunque la serpiente te haya mordido.
Alza tus ojos a la cruz, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Mira, mira, mira Nicodemo. Mira Nicodemo, yo soy la propiciación perfecta por tus pecados. Todos estos israelitas que miraron a la serpiente el número 21, ¿saben qué pasó? Murieron. Toditos murieron. Pero Cristo promete vida eterna a todos los que miran a Él. He aquí la respuesta al dilema. El pecador está muerto en sus delitos y pecados. El pecador necesita nacer de nuevo para comprender el Evangelio. Pero no lo logra comprender porque no ha nacido de nuevo. Pero Dios ha decretado que va a abrir los ojos de los ciegos y dar entendimiento a los ciegos cuando estos conozcan a Jesucristo. ¿Y cómo una iglesia puede conocer a Jesucristo? A través de su palabra. Él es más que cantos, Él es más que danza, Él es más que sanidades, Él es más que bendiciones, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ama con amor eterno y nos prolonga su misericordia cada día. Y si hoy estamos aquí es porque aún su gracia nos está sosteniendo. Tenemos que predicar a Cristo y solamente a Cristo crucificado. Próxima placa. 1 Corintios 2:2. Porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador hoy, empezando por mí, porque yo no sé usted, pero yo soy pecador. Y necesito cada día la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida para no desviarme del camino angosto y que Él me sostenga con su gracia, entendiendo y comprendiendo esto, que no somos merecedores ninguno de nosotros de que Él haya tomado nuestro lugar en la cruz, que lo hizo por amor. Y es un despropósito que nosotros tengamos en poco el sacrificio que Jesús hizo sobre nuestras vidas. A veces alguien nos falla en el amor, a veces las cosas no salen como queremos, a veces el mundo se nos viene encima y no sabemos qué va a ocurrir, pero una cosa es segura, el gran amor de Dios permanece para siempre y su misericordia perdura sobre nuestra vida. No estamos solos porque el apóstol Pablo dice que si antes, cuando éramos enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, cuanto más ahora que hemos sido reconciliados a través de la sangre de su Hijo, seremos aceptados en el Señor. Aprender a ver cómo Él nos mira. Tanta depresión, tanta tristeza, tanta angustia, tantas cosas horrendas que pasan en el pueblo de Dios, son porque hemos quitado la mirada del Salvador del mundo, del Salvador de nuestras vidas. Y es un buen ejercicio de tanto en tanto recordar que un día en una cruz, en el Gólgota, nuestro Señor Jesucristo con una corona de espinas fue crucificado. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, cayó delante de sus trasquiladores, por vos y por mí. Por eso es pecado cuando nosotros decimos que nadie nos quiere, que nadie nos ama o que no servimos para nada. Porque valimos la sangre de Jesucristo vertida en la cruz. Y cada latigazo, cada espina que soportó, cada clavo que Él llevó, fue por vos y por mí, para que podamos llegar al Padre cuando nos vayamos de este lugar. Yo voy a cerrar. Todo lo que Nicodemo necesitaba era mirar. Todo lo que cualquier pecador necesita es mirar con fe hacia esa cruz y depositar toda su confianza en la obra de Jesús. Ese es el mensaje de salvación que Dios proclama a través del Evangelio. Cristo fue levantado en una cruz, recibió sobre sí mismo el castigo por nuestras rebeliones y pecados, para que lo único que tengamos que hacer como pecadores para vivir sea mirar.
aquel que fue levantado en una cruz, como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y aunque la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás muchas veces venga a mordernos, hay un antídoto perfecto, que es la sangre de Jesucristo. Aun cuando pecamos, hay un antídoto perfecto si nos arrepentimos, que es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace acepto delante del Padre. La pregunta es, para finalizar, ¿hacia dónde estás mirando? Hace años había una propaganda que decía Uruguay, país de suaves llanuras, tierra ondulada y valles. Y decía, bueno, todo depende del parabrisas donde se mire. ¿Se acuerdan? Y tenía el parabrisas todo rayado y rasgado el auto. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? No soy tan viejo yo. Todo depende del parabrisas donde se mire. Decía, claro, él no veía nada de eso porque estaba todo destruido. Ahora bien, hacia donde miras, habla mucho de lo que estás creyendo y cómo te estás manejando en la vida. ¿Podés mirar el medio vaso lleno o podés mirar el medio vaso vacío? ¿Podés mirar a Cristo o podés mirar lo que estás viviendo? Si miras las circunstancias, los problemas, las olas y el viento, seguro te hundirás. No quites la mirada de Cristo. Próxima placa. Es bien conocida por ustedes. Ya sé lo que dije, sé, pero voy a esperar que la coloquen allí. A mí me encantó, porque yo me imaginaba de este lado del agua, dando patadas y ahogándome. ¿Alguien se tuvo por ahogar alguna vez? Yo 2 o 3 veces. Es horrible. Cosa horrible morir ahogado. Yo estaba de este lado del agua y lo único que tuve que hacer fue podés escoger ahogarte en tus problemas o podés mirar a Cristo cuando te estás hundiendo y sentís que no podés más. Yo voy a decir una cosita antes de cerrar el mensaje que es para alguien hoy. Por favor, si estás en depresión, si has pensado en quitarte la vida, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Busca ayuda. Hay salida en Jesucristo. No hay salida en los fármacos, porque no busques que nadie te entiende, porque nadie te va a entender. Solo Él te va a entender. No lo pienses, ni por un instante, porque vales mucho. Y no es casualidad que estés sentada acá hoy. Y tú sabes que yo lo que no te conozco, pero lo que te estoy diciendo es de Dios para ti. El Señor te ama, tiene preparado un futuro grandioso para ti. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas hecho. Si sentís que te estás ahogando, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ustedes conocen el resto de la historia. Él extendió su mano y lo sacó a flote. Si te estás hundiendo en esta mañana, busca a Jesucristo. Y si entraste por esa puerta sin haber hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy puede ser el mejor día de Dios para tu vida. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si hoy estás aquí sin Cristo, esta es la invitación. Mira a Cristo como el Salvador de los pecadores. Confía plenamente en Él y serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados y tendrás en este mismo instante la vida eterna. Y si ya eres creyente, recuerda que cuando la serpiente te había mordido, alzaste tus ojos a los montes y tu socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como un sermón termina cuando Dios dice que termina, yo voy a parar por aquí, porque creo que el Espíritu Santo ya hizo lo que tenía que hacer. Así que te voy a pedir que te pongas de pie allí donde estás, que cierres tus ojos. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía y es increíble que Dios
nos ame tanto. Es increíble que Dios nos ame tanto que en medio de 100 personas Él diga, hoy yo quiero hablarle a alguien en especial, yo necesito cambiar la vida de alguien hoy, y Él orquesta todas las cosas en favor de aquellos que no le conocen, pero sí ya son conocidos por Él. Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe lo que estás atravesando. Él conoce tus situaciones, Él conoce tu vida. Y si sientes que estás ahogándote y que no puedes más, todos con los ojos cerrados allí. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, Espíritu Santo, yo te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer. Convence. Convence de pecado, de justicia, de juicio, convence. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Si tú estás aquí y crees que necesitas a Cristo, levanta tu mano al cielo. Si tú estás aquí y crees que necesitas a Jesús, no tengas vergüenza. Levanta tu mano al cielo. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Vamos a adorar unos instantes. Vamos a adorar unos instantes. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.